Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Así se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos transitando este segundo domingo de Cuaresma, donde la liturgia nos presenta el Evangelio de la Transfiguración. Y la Transfiguración es un hecho muy diferente al que comúnmente se nos narra en el Evangelio. En el Evangelio podemos ver la predicación de Jesús, las curaciones, la enseñanza a los apóstoles. Pero esto es un hecho totalmente distinto que sucede. Y es un hecho que no fue presenciado por todos, sino por algunos testigos privilegiados: Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué el Señor decide subir al monte con ellos 3 y no con los otros discípulos? Fíjense que Pedro era aquel que unos capítulos antes, unos versículos antes, reprende a Jesús cuando Jesús le dice que él tiene que pasar por la cruz, que va a ser crucificado, que va a ser muerto. Y Pedro le dice: «Señor, a ti no te pasará esto», ¿no? Santiago y Juan, que buscaban los lugares de privilegio. La madre de Santiago y Juan le dicen a Jesús: «Deja que mis hijos ocupen un puesto de honor al lado tuyo», ¿no? ¿Por qué el Señor entonces elige a estos discípulos que, por así decirlo, no eran lo mejorcito que tenían? Eran seres humanos, ¿no?, con sus cosas. ¿Por qué Jesús les concede esta gracia a ellos y no a los otros? Quizás estos 3 discípulos serían los que más necesitarían comprender que a la gloria de Dios se llega fundamentalmente por el camino de la cruz, no por otro lado. No es un camino de glorificación inmediata, no, tiene su proceso. Y en ese proceso, indefectiblemente, pasa por el camino de la cruz. Y es que Jesús no era un hombre cualquiera, sino que era el mismo Hijo de Dios con la misma dignidad, Dios mismo presente entre nosotros. Y estos discípulos logran contemplar un aspecto de Jesús que hasta ese momento estaba oculto. Logran contemplar su divinidad, al Hijo de Dios, al Dios mismo. Esta experiencia que confirma la divinidad de Jesús es también avalada por el Antiguo Testamento, en la figura de Moisés y Elías. Moisés y Elías, que son el resumen del Antiguo Testamento, significando la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento entonces avala esta presencia divina de Jesús, la confirma, pero el que definitivamente también confirma esta divinidad de Jesús y a Él como el enviado es el Padre. Por eso el Padre dice: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Es a Él a quien ahora tenemos que escuchar. Y es por eso que cuando los discípulos levantan la mirada, ya no está ni Moisés ni Elías. Todo eso ya pasó. Ahora el que hay que escuchar es a Jesús, que es el resumen de todo el Antiguo
Testamento. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora es a Él a quien hay que escuchar, a Jesús. Jesús se transfigura entonces, cambia de aspecto delante de sus discípulos y el Padre los invita a mirarlo y a escuchar a su Hijo. Y será esta la experiencia que ayudará a los discípulos a mantenerse firme cuando llegue el momento de la cruz y los mantendrá en la esperanza de la resurrección. La tentación que tuvieron los discípulos es de quedarse ahí, en ese lugar de gozo, de amor, de paz, de presencia de Dios. Qué bien estamos aquí, dice Pedro. ¿Para qué vamos a volver a lo cotidiano? ¿Para qué vamos a volver a las dificultades del día a día? Si aquí estamos bien. Sin embargo, para poder gozar de esta plena felicidad, los discípulos tendrán que caminar un poco más. Tendrán que bajar con Jesús de la montaña, tendrán que afrontar lo cotidiano de la vida y sobre todo tendrán que afrontar como el Maestro el camino de la cruz para poder así llegar a la gloria de la resurrección. Pero ahora todo esto ya está contemplado desde esta experiencia de la transfiguración. Jesús a estos discípulos ya les hizo ver un anticipo de esa gloria que comparte con el Padre y que también están invitados a compartir los discípulos e invitados a compartir también nosotros. Por eso, este hecho de la transfiguración será una motivación para los discípulos en los momentos difíciles y será la motivación para poder anunciar la resurrección de Jesús después cuando el Señor los manda una vez que es elevado al cielo. Nosotros también estamos invitados a compartir esta experiencia de encuentro con Jesús que se nos manifiesta. Qué bien estamos acá y qué tranquilidad podemos decir también nosotros, qué paz sentimos junto a Dios. La tentación de los discípulos es también muchas veces nuestra tentación, quedarnos donde estamos bien, escapando de afrontar la realidad y las dificultades del día a día, pero sobre todo esquivando la cruz. Hoy el Señor nos invita a que por medio de esta experiencia de la transfiguración, de encuentro con Él, de reconocerlo como el Dios entre nosotros, que esa experiencia nos ayude a afrontar las dificultades. No tengamos miedo entonces de bajar con Jesús a la ciudad, a nuestros lugares, a lo cotidiano de nuestra vida para afrontar la realidad. El Señor nos invita a que esta experiencia de encuentro con Él nos ayuden entonces en nuestro caminar diario a no perder la esperanza y nos da la valentía para poder afrontar la vida con sus dificultades, pero también con todo lo maravilloso que esta vida tiene. Ahora, sabiendo de que no todo termina en la cruz, sino que la cruz es el paso para la resurrección. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.